Vamos a ver ahora en detalle algunos ejemplos de estos distintos geoms que les venimos nombrando. Si ustedes entran a la página que le ponemos como referencia en el apunte, fíjense que acá están descritos muchísimos tipos de geom que nos dan distintos tipos de gráficos, ¿no? Entonces vamos a trabajar con algunos de ellos, pero si ustedes entran acá en alguno, tiene la descripción completa de todos los argumentos, la descripción de cada argumento y, como siempre, hay algún ejemplo de qué es lo que hace esa función y las distintas modificaciones que tienen para hacerlo. Bueno, pero nosotros vamos a seguir con nuestro... Bueno, habíamos llegado a hacer este tipo de gráficos. Si ustedes quieren borrar lo que tienen acá abajo, fíjense que acá hay unas escobitas que borran todo, ¿sí? Y esto, que es la salida, también se puede borrar. Acá está muy transparente, pero es una escobita. Y si quiero borrar los datos, también los puedo borrar. Bueno, en este caso no los voy a borrar porque los vamos a seguir trabajando. Bueno, entonces vamos a ver gráfico de puntos, que es el gráfico que vimos anteriormente, donde en este caso le vamos a pedir simplemente que nos cambie los valores de los ejes y que nos ponga un título. Entonces nos aparece ahora acá el título, gráfico de dispersión, y modificado los ejes, sin ningún otro cambio. También habíamos visto que podemos hacer gráficos, pero combinando. Por ejemplo, supongamos que ahora en el eje X pongo una variable, pero que es cuantitativa, como son las especies. Entonces vemos qué es lo que pasa con el gráfico de dispersión. Nos va a dar todos los valores posibles para cada una de las valores categóricos o de los factores que tenemos, que en este caso son las especies. Pero supongamos que acá no hay mucha superposición, pero a veces pasa con nuestros datos de que hay datos que son muy parecidos, entonces se superponen y no los vemos. Entonces una manera es utilizar esta función, este geom, que se llama geom jitter, que lo que hace es como meter ruido o separar un poco los puntos. Entonces fíjense que ahora lo que está haciendo es dándole un rango de dispersión en el gráfico, ¿no? Yo he puesto cambiarlo y mostrar que los gráficos, ¿no?, se separan más. Bueno, esto puedo ir jugando con la estética para poder yo visualizar todos los datos. Esto implica que no es que hay un cambio en el valor de X, sino simplemente todos estos corresponden a ese factor. Otra de las cosas que puedo hacer en ggplot es agregar valores de estadísticas descriptivas. Para esto vamos a usar esta función dentro del geompoint que se llama summary, y acá donde dice fan tenemos que decirle cuál es la estadística que queremos agregar. Por ejemplo, yo quiero agregar la media y quiero que ese punto me aparezca en rojo para poder diferenciarlo de los otros puntos. Entonces, al correr esto, aparece, fíjense, el valorcito ahí en rojo. Otro gráfico que es muy útil y que es muy descriptivo, especialmente cuando tengo muchos datos, son los gráficos de caja o de caja bigote o los boxplot. Entonces, en este caso, seguimos invocando los datos, seguimos armando la AES, pero ahora vamos a usar la función boxplot. Entonces fíjense qué es lo que nos dan los distintos boxplot. En la unidad anterior describimos de qué se trataba, ¿no?, el gráfico de boxplot. Estos puntitos que me está marcando acá me está indicando que este dato está como fuera de este intervalo, este rango de valores. Entonces, si yo quiero realmente ver si esos datos son realmente extremos, una manera es agregar esto que es un coeficiente. El coeficiente 3
simplemente lo que hace es determinar si realmente son extremos. Entonces acá pareciera que esos datos no, o sea, están dentro del rango de los datos. También puedo combinar gráficos, ¿no? Por ejemplo, puedo combinar un boxplot con un gráfico de puntos. Entonces lo que hago simplemente es sumar las dos geometrías. Entonces, acá lo que está haciendo es poniéndome el valor del estadístico. Si quiero agregarle los puntos, entonces le tengo que poner el valor este de jitter para que me aparezcan todos los valores. Otro gráfico que también nos muestra la dispersión o la densidad de los datos es lo que se llama gráfico del tipo violín. En el gráfico del tipo violín vamos a seguir pidiéndole que nos marque el valor del promedio. Entonces, lo que hace acá es mostrarnos la densidad. Este gráfico es útil porque a veces lo que pasa es que el boxplot, si nosotros tuviéramos una función que es bimodal, por ejemplo, que tuviera dos valores de medianas, o sea, tuviera dos picos en la distribución, quedaría enmascarado. En cambio acá eso se marcaría más. Este gráfico visualiza más dónde se concentran los datos. Otro grupo de gráficos bastante común son los histogramas, los polígonos de frecuencia y los gráficos de densidad. Recuerden que los histogramas se construyen a partir del conteo o de la frecuencia que presenta un factor o un rango de valores. Por ejemplo, acá vamos a utilizar la variable largo de sépalo y le vamos a pedir que nos haga un histograma. Entonces, fíjense que acá lo que está haciendo es diciendo, no, entre este intervalo, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos hay entre este? Bueno, este gráfico se diferencia, evidentemente, acá está trabajando con datos que provienen al menos de distintas poblaciones. Entonces lo que vamos a pedirle es que identifique los valores o que llene los valores de las columnas según el criterio de la variable categórica que tenemos, que es especies. Entonces para esto le ponemos así, fill especies. Y entonces en este caso, fíjense que lo que hace es mostrarnos cada una en distintos colores. Y acá vemos que hay como una suerte de superposición. Entonces un gráfico que nos permite ver esa superposición es este gráfico que es de el Geom Freq Poly. Entonces construye un polígono de frecuencias y lo que hace es mostrarnos entonces acá, esperen que hago zoom, mostrarnos acá dónde se da superposición, o sea, entre este rango de valores la variable largo de pétalo tiene valores que coinciden. Y para esta especie que es setosa, vemos que tiene valores bastante diferenciados. Bien. Otros gráficos que podemos hacer para ver la distribución son los que llaman los gráficos de densidad. Los gráficos de densidad, uno de los problemas que tienen, en este caso no, pero muchas veces son difíciles de interpretar. Por eso es preferible a veces hacer directamente un gráfico de polígonos. Otro grupo de gráficos son los gráficos de barras o los gráficos de columna. En el caso del gráfico de barras, supongamos que acá estamos pidiendo que nos haga un gráfico de barras por cada nivel de especie, lo que nos cuenta, o lo que nos va a mostrar,
son la cantidad de registros que hay para cada una de las especies. En este caso, como todos tenían la misma cantidad de registros, no es un gráfico que nos informe mucho. En cambio, si lo que hacemos es utilizar un gráfico de columnas, fíjense que acá le estamos diciendo que las columnas sean las especies y que el alto sea el largo del pétalo. Y en ese caso lo que está haciendo es la suma de todos los valores. Bueno, en particular, en este caso, en sí no tiene demasiado interés, en algunos casos sí. Entonces nosotros lo que podemos hacer es determinar qué es lo que queremos que represente el alto de la barra. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es modificar el stat, que por defecto el que viene es el find summary, es la suma. Entonces acá lo que le vamos a hacer es pedir que nos calcule el promedio. Entonces vamos a hacer un gráfico de barras, pero fíjense cómo cambió la escala, que lo que está representando es el promedio de cada una de las barras. También podemos hacer gráficos con los intervalos y los promedios. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es calcular esos valores de promedios y esos valores de desvíos. Entonces, para eso vamos a utilizar esta librería, que también es del paquete Tileverse, y le vamos a decir que nos calcule el valor del promedio y el valor del desvío para la variable largo de pétalo según las especies para la base de datos iris. Entonces acá nos la va a mostrar. Lo que logramos es un objeto que tiene el largo y el desvío, tiene el promedio y el desvío del largo del pétalo para cada una de las especies. Entonces ahora no voy a usar más el data iris, voy a usar esta base de datos que creé recién y le voy a decir que en el eje X vayan las especies, en Y la variable ibar, que recordemos que era el promedio, y le voy a poner los valores de mínimo y máximo. El mínimo va a ser el valor del promedio menos el desvío y el máximo más el desvío. Quiero que me haga gráficos de columnas y que me agregue barritas de error. Entonces, acá, corriendo esto, lo que me va a hacer son los típicos gráficos de columna con las barras de error de desvío. Nosotros podemos pedirle otro estadístico que nos calcule en las barritas. Otra forma también de poder visualizar estos desvíos es usando este geom, que es Point Range, que lo que hace simplemente es mostrarme el valor de los promedios y las barritas con los desvíos. Simplemente acá no le estamos poniendo ningún gráfico de barras. Lo que podemos hacer también es agregarle a esto la dispersión de los datos. Acuérdense que habíamos usado para esto esta geometría que lo que hacía era mostrar los datos. Entonces acá me está mostrando los datos y fíjense que no está el fondo porque lo que hice fue agregarle esto que es el tema. Recuerdan que uno podía modificar la estética del gráfico modificando el tema. Y otra de las cosas que agregamos acá en la parte del color, en vez de definir un color por especie, le decimos que el gráfico, el color sea gris. Si ustedes quieren conocer los distintos colores que pueden trabajar en R, lo que pueden hacer es escribir así, es colors. En la pantalla esta yo puedo escribir y ejecutar código, le hago control enter y fíjense que me muestra todos los colores posibles que puedo yo utilizar.
Son muchos, pero en realidad va a depender de la calidad del monitor que ustedes tengan, que pueda llegar a diferenciarlos. Pero a veces queremos hacer gráficos con distintos colores y no sabemos cuáles podemos usar. Bueno, entonces yo los invito a que jueguen y prueben con estos distintos colores. Y otro gráfico que es bastante utilizado es el gráfico de tortas o el pie. Pero el gráfico de tortas no es más que un gráfico de columnas, pero expresado en coordenadas polares. Entonces, en este caso, le vamos a decir que queremos que sea un gráfico de torta para cada especie, o sea, en función de las especies, y le tenemos que expresar que pase el gráfico este de barras a coordenadas polares. Bueno, entonces lo que hace es poner acá nos está diciendo qué cantidad de observaciones tenemos para cada una de esas. Acuérdense que lo que estamos usando es el geombar. Y antes también habíamos visto algunos gráficos de texto. Podemos agregarle textos a nuestros gráficos poniéndole como etiqueta cada uno de los valores de texto. O sea, en vez de que aparezca el valor del punto, acá le estamos diciendo el texto. Pero esto es como un poco confuso. Entonces, para eso hay una librería, que si no la tienen que instalar, que es ggRel. Y entonces le agregamos esta librería que nos permite utilizar este geo. Entonces lo que hace de alguna manera es como separar los valores y eliminar los que tienen mucha superposición. Entonces esto sirve para una visualización rápida en el código. Imagínense, no sé, que ustedes tienen datos de coordenadas de X e Y y localidades, entonces podrían utilizar este tipo de gráficos para identificar dónde están ubicados o distintas variedades en algún lugar o alguna característica. Entonces esto es bastante